Bienvenidos al segundo capítulo de El despertar tecnológico. ¿Qué es el despertar tecnológico? Es darse cuenta que tenemos que volver a nuestro diseño original porque la era digital algo nos dice que no es el diseño en el que tendríamos que estar. Es una sensación como que has nacido en la generación incorrecta. Algo en ti no encaja. Tú te sientes que te están intentando meter dentro de la era digital, pero hay algo en ti que te dice que no es tu diseño original y que no tienes que amoldarte. Bien, con esto no te quiero decir que no tengas que coger habilidades tecnológicas para sobrevivir en esta generación, porque tienes que hacerlo. Pero una cosa es coger las habilidades y otra cosa es transformarte para entrar en la era digital. Básicamente es como si tú fueses una pieza de puzzle en el que te recortan para que entres en el puzzle. Y quiero decirte una cosa, si tú quieres seguir siendo un ser humano original, que ahora explicaré qué es un ser humano original, debes de sacrificar cosas para mantener tu humanidad. Pero no es algo que tengas que sacrificar que te va a costar mucho. Ahora vamos a explicarlo. Bien, primeramente te quería explicar que mi libro Cibercelda, El despertar tecnológico, que es este de aquí, está en Amazon, lo podéis poner Cibercelda todo junto, ¿vale? Cibercelda es todo junto, El despertar tecnológico, George Solis soy yo, y con este libro, que es muy finito, tiene dibujos, etcétera, es muy fácil para poder regalarle a alguien y que entienda todo esto que estamos hablando en este canal. Es como una primera toma de contacto con el tema del despertar tecnológico. Bien, vamos a resumir. El despertar tecnológico es una incomodidad que tienes. Y esa incomodidad no es humana, es espiritual. Tienes que entender que el despertar tecnológico es una sensación espiritual. No es humana. No es, sí, es que yo quiero desarrollarme, ¿cómo se llama? Tener desarrollo personal porque me gusta mucho el campo de la salud. No, olvídate. El despertar tecnológico no es una moda. Es algo espiritual que está pasando dentro de algunas personas, no de todas, que le dice que tienen que volver a su diseño original. Que le dice que la era digital les está corrompiendo como personas y que tienen que volver de una forma u otra al diseño de antes, al diseño pre-tecnológico, ¿vale? Ahora vamos a explicar qué es un ser humano original, porque os he dicho antes, ¿qué es un ser humano original? Bien, un ser humano original tiene empatía, un ser humano original tiene fe y creencias, un ser humano original tiene paciencia, un ser humano original tiene tiempo para los demás, un ser humano tiene digamos que hay muchas cosas interiores dentro de una persona que identifican que este es un ser humano y esto es una máquina. Y lo que estamos viendo ahora es cómo la sociedad está corrompiendo todo su sistema interior humano para encajar dentro de la era digital, que es una era robótica. Bien, ¿no tenéis la sensación de que los seres humanos cada vez son más robóticos en su forma de razonar, en su forma de interpretar, en su forma de tener paciencia hacia los demás, en su forma de empatizar con un problema de los demás? No sé si habéis dado cuenta que cada vez hay más personas que tú les cuentas tus problemas y en vez de dialogar sobre tu problema, saltan con sus propios problemas, como que nunca te estaban escuchando en ningún momento. Eso es muy típico en la era digital. Y me he dado cuenta a raíz de, bueno, porque soy una persona muy observadora, precisamente por eso hice este libro, Cibercelda, que hace muchas observaciones interesantes sobre esta generación. Y el despertar tecnológico es un grupo de personas en el mundo que está empezando a sentirse incómoda. Algo les dice que tienen que regresar. No saben dónde tienen que regresar, pero saben que tienen que regresar a algún lugar. Ese es el despertar tecnológico. El despertar tecnológico por eso es espiritual. Porque en el mundo espiritual siempre el ser humano tuvo que volver a un diseño original. Pero en la era digital es como una especie de... ¿Habéis visto la guinda del pastel? Imagínate que hay un pastelero que está haciendo un pastel por plantas, ¿no? Planta 1, planta 2, planta 3, y cuando llega arriba le pone la guinda del pastel y lo termina, ¿verdad? Bien.
Pues las generaciones y las eras humanas, que más o menos duran, hay algunos expertos que dicen que cada era dura 250 años, ¿no? Cada vez dura menos, porque cada vez vamos más rápido, pero digamos que cada planta del pastel es una era diferente, ¿no? Pues la era digital sería la guinda del pastel, sería la era que está culminando la separación de nuestro diseño original. Por ejemplo, imagínate que la planta uno fuese, qué sé yo, no sé, es que yo no sé mucho sobre historia, sobre todo la era preindustrial, pero estaba la era preindustrial, la era tecnológica, y estamos subiendo, ahora estamos entrando en la inteligencia artificial, que sería post incluso tecnología, que es la deshumanización constante. Nosotros, al principio, las personas éramos seres naturales, comíamos natural, nos relacionábamos naturalmente, teníamos familias, cazábamos, etc. Estábamos en nuestro diseño original en el mundo real. Pero conforme las eras fueron pasando, nos fuimos haciendo como más esclavos. No sabemos realmente quién se encargaba de esa evolución. La cuestión es que siempre esa evolución termina en que somos cada vez más esclavos. No solamente más esclavos para los ricos y para los poderosos, sino también somos más esclavos a nivel interior. Pues la era digital es la era que se lleva la guinda del pastel de lo que es la ruptura de tu persona por dentro. Y el despertar tecnológico es decir, se acabó. No voy a permitir que esta generación y todos los inventos tecnológicos y todo lo que nos están diciendo que supuestamente es natural me corrompa como persona y romper mi humanidad para encajar dentro de esta generación. Digamos que son como los rebeldes. Los que tienen el despertar tecnológico son los rebeldes de este sistema. Pero no rebeldía por rebeldía. Porque hay muchas personas que se rebelan en contra de cosas y de sistemas porque son simplemente rebeldes y les gusta ir en contra de cualquier cosa. Pero esta rebeldía es una rebeldía de protección. Protegerte a ti, proteger a toda tu familia, a todos los tuyos y decir, se acabó. ¿Y por qué te voy a decir que es espiritual? Atención con esto, ¿eh? Atención con esto porque esto es la guinda del pastel de este vídeo. Yo muchas veces, he hablado con gente que no es espiritual, gente que no tiene creencias de ningún tipo, y cuando yo le hablo de este tema, me dicen, tú es que no puedes ir en contra de la evolución tecnológica, porque la evolución tecnológica es la evolución natural de los seres humanos. Hemos llegado a esta época, por tanto tenemos que seguir avanzando, si no nos vamos a quedar atrás. Y yo siempre les digo, ¿atrás de qué? ¿Qué es atrás? ¿Qué es hacia adelante? Mira, siempre les digo este ejemplo. Cuando un médico está atendiendo a una persona que se está muriendo, siempre dice, sale de la sala y le dice, señora, su marido está evolucionando negativamente. O, señora, su marido está evolucionando positivamente. Positivo quiere decir que es hacia la vida y evolución negativa que está evolucionando hacia la muerte. Por tanto, hay dos tipos de evoluciones. Y aquí los seres humanos pensamos que simplemente la evolución es positiva simplemente por el mero hecho de evolucionar. Pero lo que no se está dando cuenta la humanidad es que estamos evolucionando hacia la muerte del ser humano. Estamos avanzando tecnológicamente, pero la humanidad está muriendo. Y es la primera vez en la historia que la evolución no acompaña a la vida. La evolución está acompañando a la muerte, nos está acompañando a la extinción de nuestra raza. Es que mucha gente dice, bueno, habéis visto la película de Terminator, ¿no? Y Matrix, son como películas muy reveladoras en las que la tecnología se puso en nuestra contra y nos explotó en la cara. Pues básicamente es lo que está pasando. Y voy a explicarte que el despertar tecnológico es un llamado divino dentro de ti, no es humano. ¿Por qué no es humano? Porque lo que está dentro de ti, que es divino, te está protegiendo y está haciendo saltar. Mira, la persona que ya es un robot y ya ha roto su humanidad, ya no tiene nada que le protege. No hay una alerta interior que está brotando y que le dice, tienes que cambiar, despierta, despierta. Hay gente que ya no tiene ese llamado, el de despertar. Por eso digo que la persona que tiene el llamado de despertar, esa sensación de incomodidad interior que dice, algo me dice que estoy mal, algo me dice que mi vida no debería de ser así. Ese llamado es divino.
Porque Dios ha puesto dentro de cada persona esa protección, que es una voz interior que tú crees que es tuya, pero es una voz divina que te dice, debes de regresar a casa. Repito, hay una voz interior dentro de ti que te dice, debes regresar a casa. Y a lo mejor a través de este vídeo estás escuchando esta frase que te lo estás repitiendo de nuevo, debes de regresar a casa. ¿Dónde está esa casa? Esa casa a lo mejor no sabes dónde está, pero lo que te puedo garantizar que no está en tu pantalla. Te puedo garantizar de que esa casa no es una videoconferencia. Estás viéndome a través del cristal porque estoy intentando hacer un llamado a todas esas personas que tienen que encontrarse al otro lado del cristal. Ese es el objetivo de estos vídeos, ¿vale? En el vídeo 1 te presenté la temática de que tenemos que perdonar incondicionalmente, tanto a nosotros como a los demás. ¿Por qué os dije esto en el capítulo 1? Porque en el capítulo 2 vamos a hablar de qué tipo de personas vamos a tener que perdonar. Porque todo está conectado. Por eso tenéis que ir en orden en este tipo de vídeo, el capítulo 2. Bien. Las personas que, como he dicho, quieren despertar espiritual, es decir, las personas que tengan un despertar tecnológico son personas que son altamente espirituales. Es decir, que hay una cosa, algo dentro de ellos que les está haciendo intentar volver al origen de su vida. Es decir, una vida que se active su empatía cerebral. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tienes que tener tus habilidades mentales, tienen que volver a ser humanas de nuevo. Quieres volver a tener empatía, a concentrarte en las conversaciones con las personas. Quieres empezar a tener tiempo de calidad con tus amigos. Quieres empezar a tener tiempo con tu pareja. No quieres tener un trabajo esclavizante en el que llegas a casa reventado y no tienes tiempo para ver a nadie. Eso es otra historia. En la era digital los trabajos son esclavos e impiden que los seres humanos desarrollen su vida natural. Es por eso que los seres humanos cada vez son más robóticos. Porque la explotación laboral forma parte del plan de deshumanización de los seres humanos. Por eso quiero que entendamos, vamos a ir por orden, por eso digo, pero primero quédate con el capítulo 1, que ya sabes cuál es. El capítulo 2 te estoy diciendo es qué tipo de personas van a despertar tecnológicamente. Son las personas que son altamente espirituales, por tanto son cristianos, budistas, musulmanes, personas que trabajan en el campo de la espiritualidad o personas que, ¿cómo se llama? Que le gusta mucho sobre desarrollo personal, mundo interior. Ese tipo de personas ya tienen un campo abierto en su interior que ya estaban entrenados a luchar en contra del sistema. Las personas que tienen un campo interior, un mundo espiritual desarrollado, ya tenían desde atrás un sistema de lucha en contra del sistema, porque el sistema corrompe el interior de las personas. Por tanto, estas personas ya estaban trabajando en su mundo interior para los desafíos de la vida cuando la vida intentaba corromperte. Por tanto, estas personas en la era digital ya tienen un entrenamiento básico para poder seguir permaneciendo en esa lucha en contra de la ruptura de su humanidad por dentro. De todo lo que te he dicho, las personas poco empáticas, baja concentración, no pueden conectar con el mundo espiritual. Atención, las personas que están atrapadas en la era digital ya no se pueden concentrar ni para meditar. Las personas que oran o rezan ya no se pueden concentrar ni para orar ni para rezar. Porque la era digital está corrompiendo el interior de las personas. Todas las cualidades humanas interiores las está rompiendo. Y ahora os voy a explicar cómo funciona esto. En la era digital, cuando utilizas mucho la tecnología, ya sea porque estás todo el día encerrado en tu casa y estás hablando con tus amigos por pantallas, ya sea porque llegas a tu casa reventado y no tienes tiempo para los demás y tienes que relacionarte digitalmente. Eso corrompe tu humanidad porque hay algo sagrado en las relaciones entre dos personas humanas naturales. Esto es algo que tienes que entender. Las relaciones humanas son altamente espirituales. Es un recurso de protección que ha dado el campo espiritual. Esto lo tienes que entender. Por eso en esta generación se quiere romper todo tipo de relación humana. Porque cuando los seres humanos no se relacionan entre ellos, caen en lo que se llama ceguera espiritual. ¿Vale? Las personas que no se relacionan con otros seres humanos caen en ceguera espiritual.
¿Qué es? Que ya no pueden conectar con el campo espiritual, porque el campo espiritual es colaborativo. Cuando tú te relacionas con una persona en persona, ahí hay una transferencia de ¿cómo se llama? Poder espiritual, que se llama. Por eso he dicho que las personas que despierten tecnológicamente son altamente espirituales. No todas las personas van a despertar. ¿Por qué? Una persona que no tiene creencias no ve las relaciones humanas como algo altamente espiritual y sagrado. Repito, las personas que no tienen ningún tipo de creencias no creen que las relaciones humanas son sagradas. Por empezar, porque sus libros sagrados no dicen que son sagrados. Te voy a dar un ejemplo. En el cristianismo dice que cuando tú te conviertes, tú tienes que tener relación con tus hermanos. Y no tienes que dejar de congregarte con ellos como hacen los otros, dice la Biblia, ¿no? Como diciendo, hay gente que no se juntan entre ellos, pero yo digo que tenéis que juntaros entre vosotros. Por tanto, las relaciones humanas en la Biblia son sagradas, es mandato divino. Y en esta generación en la que la gente está abandonando y rompiendo sus relaciones naturales, es decir, quedando en persona, asociándose en persona, viéndose en persona, están rompiendo su misma espiritualidad. Es decir, que el mismo cristianismo se está rompiendo alrededor del mundo. Porque la era digital, el objetivo es robotizar al ser humano. ¿Y qué hace un robot? Un robot no tiene relación con otras personas. Por empezar, porque no lo necesita. Pero la robotización es algo que ahora lo tengo que explicar un poquito, pero el transhumanismo es la integración de tecnología con el ser humano. Y ese es el camino en el que estamos yendo. La tecnología quiere copular con el ser humano, es como acostarse con el ser humano para conseguir una nueva raza. Pero esta raza es más manipulativa. Y dijo un inventor uno de los mayores emprendedores del mundo de la robótica, que es japonés, dijo, es más fácil conseguir que un ser humano se parezca a un robot que un robot se parezca a un ser humano. Porque tardaríamos muchísimo tiempo en conseguir que un robot se parezca mucho, mucho a un humano. Pero es mucho más corto el camino si conseguimos que un ser humano empiece a pensar como un robot. Ese es el camino hacia el que vamos, la humanidad, ¿vale? Entonces, las únicas personas que van a luchar en contra de esto son personas altamente espirituales. Una voz interior dentro de ellos le dice, este no es el camino que quiero para ti. Y las personas que no son espirituales no van a ver el sentido de por qué tienen que protegerse, de qué me tengo que proteger. La gente que no es altamente espiritual, si mañana sacan un chip y dicen, vamos a ponernos un chip para poder consultar la inteligencia artificial mucho más rápido y en vez de que verlo en la pantalla, lo vamos a ver en nuestro oído. La gente se lo pone. ¿Por qué? Porque no ve ningún problema en abandonar su humanidad pura. Porque creen que toda la evolución es buena. ¿Entendéis? Por eso lo había dicho al principio del vídeo. Las personas que no son espirituales creen que cualquier evolución tecnológica y cualquier evolución de innovación es positiva para el ser humano. Y piensan que no hay nada de malo en integrarse su persona, fusionarse con la tecnología. Pero el ser humano natural sabe que es divino. O sea, tenemos una percepción de que nosotros somos seres divinos, que tenemos que respetarnos nosotros de alguna manera y tenemos que separarnos de la evolución, no de dejar la era digital, sino de no permitir, como he dicho en el principio del vídeo, no permitir que te corten con una tijera como si fueras una pieza de puzzle para que te introduzcas dentro de la era digital, sino que tú aprendas las habilidades para pretender que tú eres como el resto. Atención, porque eso es otra cosa que tendríamos que hacer las personas que tengamos un despertar tecnológico. Tenemos que coger habilidades tecnológicas para pretender que somos como el resto, pero en el fondo no lo somos. Porque no nos amoldamos a la falta de humanidad que van a ver en los próximos años. Mira, dentro de pocos años te vas a encontrar personas que literalmente son como máquinas. Personas sin empatía, sin paciencia, que no soportan a las personas mayores, que no soportan a los niños, que no soportan a nadie. ¿Por qué? Porque el robot
no soporta a la humanidad. Primero porque no lo necesita. ¿Y cuántas veces te has encontrado personas que dicen, yo no necesito personas en mi vida? Eso es parte de la robotización de la mente. Y la pandemia fue un objetivo de intentar conseguir encajar al mundo, recortarla como un trozo de puzzle para que entraran en ese mundo en el que no se necesita necesariamente la gente, que se dé cuenta las personas que con la tecnología suficiente que podemos comprar online, que podemos hacer esto, podemos estudiar online, no hace falta ir a la universidad, no hace falta hacer esto, lo otro, y querían enseñar a la humanidad que, ¿veis? Con la tecnología es posible vivir sin personas. Eso es lo que nos querían decir en la pandemia. Pero a nivel espiritual, las personas, lo que yo le digo muchas veces a la gente, todos los templos budistas, todos las mezquitas, las iglesias, yo se lo digo a la gente, no dejéis de ir a estos sitios, porque estos sitios son los templos de la última raza humana. Si estos templos se cierran, todas las instituciones van a ser online y van a creer que es lo mismo y no es lo mismo. Porque, repito, las relaciones humanas presenciales son sagradas. Algo ocurre espiritualmente en ese tipo de relaciones en las que las personas se transfieren empatía, se transfieren confianza, se transfieren, qué sé yo, todas estas cualidades que son invisibles se transfieren, es como un Bluetooth. Hasta los mismos Bluetooth, cuando tú los acercas, se transfieren información. Pues los seres humanos, cuando estamos con otros seres humanos, también nos transferimos información. ¿De qué? Información humana. Y nuestras relaciones humanas y nuestro poder y todos nuestros recursos siempre se transfieren en cercanía. Por tanto, si estamos separados, solamente nos transferimos información. Es decir, datos, letras. Pero no nos transferimos la energía necesaria para poder vivir. Porque, repito, el mundo espiritual ha creado las relaciones naturales para poder protegernos. Pero cuando las personas dejan de socializar en persona, pierden ese poder, caen en depresión, ansiedad y estrés porque han abandonado su diseño original y algo en su voz interior, los que tengan la voz interior que todavía les dice que tienen que volver, son las personas que están llamadas al despertar tecnológico. Y con esto, colorín colorado, básicamente te estoy diciendo que si estás viendo este vídeo y has llegado a este punto, te digo yo que tú eres una persona llamada a tener un despertar tecnológico y hay una voz en ti que te dice que lo que estoy diciendo es cierto, que tenemos que regresar a nuestro diseño original y que esta serie de vídeos poco a poco nos va a ir llevando a esa libertad y a asociarnos con otros seres humanos que también despierten tecnológicamente. Porque es muy importante que tengas un despertar tecnológico, pero que lo mantengas. Porque si no lo mantienes, vuelves a quedarte dormido. ¿Y qué es quedarse dormido de nuevo? Es caer en la era digital y robotizar tu mente y perder tu humanidad. Y si pierdes tu humanidad, ya no puedes conectar con el mundo espiritual. Y si no puedes conectar con el mundo espiritual, tampoco puedes conectar con personas, porque la conexión espiritual con personas es espiritual. Y si tú empiezas a rechazar a estar con personas es porque ya se te está corrompiendo la mente al nivel robótico que quiere esta generación, ¿no? Así que lo que quiero deciros es, quédate con el primer capítulo. Mira, este es el segundo capítulo. El primer capítulo era sobre perdonar incondicionalmente. Este segundo capítulo es sobre quiénes son las personas que van a despertar. Son las personas altamente espirituales, no todas van a despertar, pero sí las personas altamente espirituales. Y con esto quiero decirte que van a ser personas de muchas religiones. Porque lo importante aquí es que sea un grupo de personas que considera que las relaciones naturales son sagradas. Es importantísimo que la persona que despierte tecnológicamente sepa que las relaciones naturales no son una opción, es un mandato divino. Por eso pienso que las personas más poderosas para traer libertad al mundo son las personas altamente espirituales, que son finalmente las que tendrán un despertar tecnológico. Nos vemos en el capítulo 3, que será cuáles son los 3 enemigos que se van a oponer a que las personas puedan quedar en persona para transferir ese poder unos con otros, ¿vale? Así que espero que os haya gustado, un saludito para todos y nos vemos en el tercer capítulo.